Me acuerdo una vez que un cantante, eso sí no va a decir el nombre, ¿por qué no? El man me sentó en el camerino así, como a besarme y me abrió las piernas y todo, y yo las dos piernas y ¡pum! Le hice así con las dos piernas en el pecho y yo, ¿qué te pasa? Y no le dije a nadie, simplemente normalicé eso, que uno tenía que capotear esas cosas, pero no todas las mujeres tienen la forma de ser de uno. Entonces, pues ese tipo de cosas son las que son acoso y que uno aprendió a capotear en el medio. El director morboso, el cantante manilargo, el no sé qué. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo. Nosotros somos Sin Confianza y hoy tenemos una invitada especial. Hola, Michelle. Hello. Bueno, Hola. cuéntanos un poquito de quién eres, de tu Yo vida. soy Michelle Gutiérrez Leal, pero me dejé el Guti porque era muy largo Gutiérrez y porque era un nombre francés con apellido muy criollo. Entonces dije, quiero algo pequeño, artístico. Y un día en un casting dije, tenía como 19 años y dije, Michelle Guti. Y desde ahí me quedé Michelle Guti, que es como... Personalmente me gusta mucho ese apellido. ¿Guti? Sí. La gente de los Guti, ¿de dónde? No, de ningunos Guti, de los Gutiérrez. Bueno, Michelle, este podcast está creado para todo el mundo, pero tratamos de contarles a las personas que nos ven temas de adolescencia. Todos hemos sido adolescentes y también a veces tenemos invitados que son adolescentes o gente que es experta en tratar estos temas que pasan en la adolescencia. Si quieres, cuéntanos un poquito lo que quieras, contarnos de tu adolescencia. ¿A qué edad crees que te empezó la adolescencia? Pues es que siento que las mujeres es muy diferente a los hombres porque el desarrollo es distinto. Entonces para mí arranca la adolescencia cuando le llega a uno la regla. O sea, uno empieza ahí, lo sientan a uno, vas a ser mujer de ahora en adelante. Y uno es como, ok. ¿Qué era? A mí me llegó muy chiquita, a los 11. Entonces, claro, arranca ahí la adolescencia, entonces uno le crecen más las puchecas, uno la cintura, el cuerpo se vuelve de mujer. Así uno todavía mentalmente sea un niño. Sí. En mi adolescencia, cuando pasó eso, pues obviamente me pasaba que me veía siempre más, era de las niñas más grandes y estuve así como con la gordura, o sea, como gordita, delgada, gordita, delgada, gordita, delgada, porque era muy deportista en eso. O sea, siempre en mi adolescencia yo bailaba, pero hacía también voleibol, pero hacía natación, pero hacía nado sincronizado, entonces era como un cuerpo atlético, pero cuando me desarrollo, entonces me salen los senos, me bajo de peso. Entonces los compañeros míos de mi colegio como que no lo volteaban a mirar a uno mucho porque uno se veía grande. Pero los de 11, los de 10º, ellos sí. Ahí comienza. ¿Con cuántos años perdiste, perdón? Entonces ahí empieza un tema de... ¿No perdiste años? Nunca jamás. Yo Pero si la veían tan grande los de 11, van a pensar que sí. jamás perdí años. Yo creo que hubo una metamorfosis muy grande en Michelle porque ella fue una niña muy infantil. ¿No fue una niña que se creyó grande? No, ella fue una niña que... Yo terminé de jugar Barbies como a los 15. O sea, era como Barbies, niños, Barbies, niños. Pero digamos, hay muchas mujeres que con el cambio físico que nombras se acomplejan un montón. No, para mí fue como mágico. Sí. Porque yo pasé de ser una niña gordita a ser una mujer. O sea, la niña gordita que era amiga de todos, que era bailaba. chévere, que bailaba, pero ay, ella estaba tierna, toda niña, a ser mujer. O sea, fue como Niña, niño, porque además era súper brusca. tosquilli. Era tosquita. ¿Dónde viviste tu adolescencia? Era brusca, pero yo creo que me volví brusca por el bullying del gordeo. ¿Cómo cuenta eso más o menos? No, pues que cuando uno es gordito es bulineado, punto. Eso es algo que... Y yo fui niña gordita. Y eso pues uno tiene que... O sacas una coraza, o te acomplejas, o te cortas la vena, o sacas la coraza. Hoy en día creo que es más hacia la sensibilidad, pero en esa época yo saqué callo. Sí. Entonces me decías gorda y te llevas tu loncherazo. Y la loncherita era... Sí, es el tema de cómo asimilar eso, ¿no? No, claro, de pronto me imagino que dolía, pero yo no sentía que eso era dolor o tristeza, sino era rabia. Gorda su madre, ¡pum! Loncherazo, patada voladora, todo. Yo me defendía mucho. También siento que al ser la tercera de 3 hermanas, yo me crié en El Salvador, llegué a los 3 años a El Salvador, o sea, toda mi infancia fue en El Salvador y parte de mi adolescencia.
Y al ser la tercera, pues sí o sí, y eso cualquier papá lo dirá, es más relajado. Es como no vamos a estar ahí en la crianza, ahí todo el tiempo, ahí no. Yo era más independiente, por el mismo hecho de que no estaban encima mío tampoco. Entonces uno tenía que defenderse desde la casa, desde las hermanas. ¿Cómo Entonces, así? uno tenía que defenderse. Yo tenía que defenderme de mi hermana Nata, porque la mayor era protectora con las dos, porque es la mayor, que es Paola. Pero Nata era muy bulinera, era bulinera conmigo, era una niña, me imagino que porque yo llegué después. Yo realmente eso no lo sentí con mi hermano porque era hombre y fueron muchos años después, pero yo sí no fui tan... Ella todavía era niña cuando yo nací. Y ella era montadora, esa era la palabra, que ahora le llaman bullying, pero eso era montársela, la monto a la hermana chiquita. Entonces hacíamos juegos y cosas, pero entonces ella lo metía a uno en una caja, me metía a mí en una caja y me decía, vas a volar, pero las nubes golpean duro. Y en la caja me encerraba y la tiraba por las escaleras. A mí, ojo que a mí me encantaba ese juego, ¿no? O sea, es decir, yo no sabía que era tan así. No, ella era extrema. Ella decía, díganme qué hago, yo las hago reír. A ver, díganme qué hago. Yo, bueno, haga muecas. Y empezaba esta niña chiquitica. Entonces, digamos que creo que eso me volvió extrovertida. Yo nunca fui una niña introvertida, que no hablara, no, todo lo contrario. Es como, porque es así, porque que se calle, porque es imprudente, ¿no? Era muy tierna de chiquita y muy melosa, pero tal vez el hecho de ser tan melosa de chiquita me hizo menos melosa de grande. O sea, me quitó eso. O sea, chiquita era tierna, melosa, súper tierna, exageradamente, espectacularmente tierna. La adolescencia, como a los 11, sí te llegó, ¿ok? Sí, se volvió una niña un poco más... Tosca. un cambio Más adulta. drástico. Como ¿Verdad? yo me maquillaba, todo, porque me veía como las de octavo, noveno, pero yo estaba en sexto, primero de bachillerato aquí en Colombia. Entonces siempre tal vez por eso Te me veo viniste reflejada a un poquito Bogotá. a mi sobrina. ¿Me entiendes? Y trato de decirle, "Ay, no hagas eso", porque después yo me veo como me maquillaba a los 12. Y yo, ay, Dios mío, ella era un travesti. Se vino para- Yo me maquillaba terrible, o sea, la ceja, me ponía aquí azul, dorado, plateado, y yo decía, pero ¿qué te pasa? Ya cuando crecí. Explorar. Pero digamos, ese lapso de tiempo en el que tú sentiste que cambió ella fue como fuga, o sea, fue rápido. ¿Sabes qué pasó también? Que se vino para Colombia. Es que mira, porque a los 11 años me desarrollé, a los 12 me vine un año para Colombia en el Colegio El Bosque, a los 13 me volví a ir a El Salvador, a los 13, y luego volví acá a los 14, 15, 16, y luego me volví a ir a Colombia, entonces fue una viajadera toda mi adolescencia con mi mamá en una guerreada, y eso me hizo también con mi mamá menos tierna, sino más guerrera. Ok. O sea, yo con mi mami nunca fui tan tierna, con mi papá más, pero con mi madre era siempre en los momentos de lucha. O sea, yo recuerdo mi adolescencia con mi mamá desde los 11 como trasteos de país, porque es que la hermana no sé qué, porque es que la otra toca cambiarla, porque es que el terremoto, porque entonces siempre era "Ay, los trasteos y monte y suba". O sea, éramos dos manes. yo la Y aprendí éramos- a coger bus a los 11 años. y es como te toca en este colegio porque no hay más. Y todas esas transiciones fueron en la adolescencia. Pero bueno, yo tengo una pregunta ahí con Dímelo. el tema ahorita que me puse a pensar, ya que tuvimos a Nata de acá y a Sebas. Es que ya tenemos las versiones de los otros hermanos. No, me falta la versión de Natalia de ella porque De quiere ella, acompañar a Bella, pero no ha venido ella, ya vendrá. Pero hay algo que yo hasta ahorita se me ocurrí, es que una adolescencia en El Salvador debe ser muy distinta a la gente de acá. Sí. Demasiado. Entonces, ustedes vivieron ese... Mira, hay algo que siento que me hizo también muy sociable y es que cuando yo hablo con mis amigos de tú, ¿quién eras? Yo era el que bulineaban, o yo era el que la montaba, o yo era el que... Yo siempre fui la nueva. La que sale en las películas gringas, que es la extranjera. Hola, yo soy fulana, ta. Siempre fui la nueva. Entonces era como sea, había que conseguir amigos. Porque era un nuevo lugar. Y como sea también, tenías que desapegarte de los otros. Entonces hoy en día, no sé si eso es bueno o malo, yo no soy apegada. Sí tengo muchos amigos y me encanta, soy súper sociable, tengo 1000. Pero si me dejo de hablar con alguno 8 años, es como todo bien, a los 9 nos vemos. Sí. O sea, no va a pasar tu drama de morirte, no porque siempre te tocó desapegarte del país, de las ciudades, de los amigos, de la gente. Entonces también yo vine a tener novio ya más grande. O sea, que tú me vieras de niña enamoradiza, no fui.
adolescente enamoradiza que tú digas, ese noviazgo de adolescencia, Michelle. Ya adulta, sientes tú que... Pues a los 16 tuve mi primer novio, pero los dos perdimos la virginidad juntos y él al año me dijo como quiero vivir esto con otras personas y yo, bueno. O sea, perder la virginidad con nosotros, ¿no? No, o sea, No, no. pues eso- Quiero vivir lo que estamos viviendo ok. en esta área con otras personas. Y yo, pues bueno, pero quiero seguir contigo. Y yo, no, Ah, no, sí. Sí, tampoco. tampoco. No. Entonces, Aquí viviste Pues como así fue. el tema del trago, ¿no? Un poco a los 11, 12. El capam. una vez que me emborraché, gorda, Paola, el tema del trago, la hermana mayor, por allá una que otra vez que uno se emborrachó con tequimón, ¿se acuerda? Pero nada, loco. Realmente aquí yo no, o sea, yo vine a conocer aquí amigos que se drogaban, o sea, la droga como tal, pero nunca he sido antojada del tema y nunca he sido una persona con yo siento que el tema de las adicciones, porque casi todas mis parejas han tenido adicciones, es un tema que va en la sangre. Yo te puedo probar lo que quieras y yo no quedo ahí apegada a nada, ni a un cigarrillo, ni a un trago, ni a una marihuana, nada. Pero es algo que siento que va en el ADN, siento que es químico, ni siquiera un tema de pertenecer o no pertenecer, creo que es químico. Ok. Yo creo que también es verdad eso. Sí. Mm. O tú fumaste muchos años también, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo sí yo creo que yo lo tengo. Yo creo que yo lo tengo. Pero ya no. O sea, yo sí estaba pegada a cosas así. Porque he hablado con personas y es eso, o sea, cuesta dejar cosas, cuesta dejar el trago, cuesta dejar la hierba o cuesta dejar el cigarrillo. Yo te puedo fumar una semana y no me dan ganas de fumar la siguiente semana. O me dices, no fumes, ah bueno, no tomes, listo. Muy social. Claro, en la adolescencia sí sentí que en esa época lo mejor era para pertenecer. Y la presión. Y lo digo, sí, no, ni siquiera me presionaban, pero era para pertenecer, para sentirte cool. En el billar, en el colegio que yo estoy acá, había un billar en la esquina, entonces todos iban, entonces todos toma, y yo, qué horrible sabe el trago, pero bueno, listo. Para pertenecer, o sea, Hacía realmente, la y lo que digo tomaba abierto. pastillas para hacerle creer a la amiga que estaba... Tenía una amiga que vendía pepas y yo las guardaba, pero no sentía la gravedad del asunto, es que uno realmente siente como que es cool. Por eso siento que era para pertenecer, ni siquiera porque a mí me gustara. Como que, y eso vino aquí, en El Salvador no me pasó eso. Querer pertenecer a, no, allá yo era la extranjera, entonces era súper cool ser extranjero. Entonces nunca fui como, solo lo de gordita, pero eso era infancia, eso no fue adolescencia. Porque cuando fui adolescente, sí me engordaba y bajaba, pero yo tenía un cuerpo muy de mujer. Ahora, cuando me vino a gustar ya humano y todo, bueno, ese fue mi primer novio, que sí fue también mucha presión de mis amigas. La mitad de mis amigas no era virgen y la otra mitad sí. Y era como una vaina de, si yo hubiera tenido la madurez de hoy, yo creo que no hubiera perdido la virginidad en ese momento. Porque era como, tienes novio, listo. ¿Cuándo? Tienes que planearlo. O sea, era como una cosa de hagámoslo, el afán. pero yo no tenía el afán. Era como la presión, como de listo, bueno, entonces a esta edad, claro, toca perder la virginidad. Bueno, entre mis amigas, ¿no? Y siento yo que no debí, pero pues ya el daño está hecho. No, mentira, entonces, porque yo siento que yo de Raúl, de mi primer novio, no me enamoré. O sea, hoy en día digo, yo no me enamoré, yo no lo amé. Era mi primer novio, entonces era como, porque hubiera sido una tusa de morirme y no fue así tampoco. Yo vine a enamorarme, yo duré un año larguito. Uy, pero para una persona de 16 años, ese año es harto. No, Pero pues no fue es- tu primer amor. Pues es que fue mi primer novio. Pero realmente yo no siento que hubiera estado tan enamorada, sino que uno dice, pues es mi novio porque voy a terminar si estamos bien. Sí. Por eso fue como un año larguito. Y como te digo, no fui tan noviera. Entonces no había como que yo tuviera una distracción o me gustara alguien más. Tampoco. A mí me vino a gustar alguien, a mí me gustan los hombres mayores. O sea, cuando la gente dice a mí me gusta la mujer rubia, de ojos claros, no, yo físico no tengo estándar. Pero a mí me gustan grandes. Porque como yo me veía tan grande de chiquita, siento que no me hallaba con... Y además siempre fui chiquita en mi salón. Siempre fui de las más chiquitas de edad. Me sentía cómoda hablando con gente grande. Tal vez porque ya mis hermanas eran grandes y porque yo Sí, te fui mucho acostumbraste. tiempo, me acostumbré a estar con adultos. Entonces, a mí los muchachos de mi edad, realmente yo salí con 2 personas. Mi primer novio y por ahí en El Salvador también con otra persona, que fue porque teníamos como una química de baile y salí un tiempo con él, pero no porque me llama la atención alguien de mi edad en ese momento. Entonces, mi primer amor fue grande. Y ustedes que saben, digamos, el adolescente de El Salvador es muy distinto al de acá. Digamos, como personalidad. Sí, somos latinos todos, pero no sé si el de acá sea como muy distinto como el de allá. De pronto Gustan más otras bulero. cosas. Ok. Gustan otras cosas.
les gusta mucho tomar trago, mucho. No bailan tanto. Son muy agringados en algunos gustos musicales. Muy hacia de México, ropa. hacia Estados Unidos. Eso, de México y Estados Unidos. El clima es diferente, El Salvador es caliente, acá es frío. Pues Claro, por lo ya menos sí, la nosotras... playa. Aquí sí se baila Así baila relativamente. bien, sí. El rolo con el salvadoreño, más que todo, porque pues nosotros fuimos criadas entre Bogotá y El Salvador. Sí, es diferente también cada región acá. Sí, también. Y el clima influye un montón. Porque ahora que viaja uno a la costa, pues uno dice, ay, es parecido a El Salvador en cosas y hasta en la cultura. Pero como fue Bogotá, El Salvador, Bogotá, El Salvador. No, ibas a decir de tu primer amor. Ah, mi primer amor fue mayor, fue grande. Yo me vine a enamorar la primera vez cuando terminé. Pero yo entré a un festival de una canción. Esto también lo ven en El Salvador. Ok. Muchas personas de El Salvador ven este podcast. Entonces, hoy en día está casado con una gran mujer, tiene hijos y tiene no ha vuelto a hablar con él, pero sé de su vida porque las redes cuentan Uno todo. sabe de Y la me vida. encanta. Pero entonces, en el caso de mi primer novio, fue un amor extraño porque yo me vine a enamorar de él cuando yo era adolescente, estaba en este festival de la canción, pero nosotros ahí no fuimos nada. Pasaron cosas, pero no éramos nada. Entonces, eso sí para mí, ahí fue como mi primera tusa. Porque el hecho de haber tenido algo sin haber sido novios fue como El casi algo. el casi algo. Para mí fue terrible experimentarlo, vivirlo. Tanto que yo me gradué y dije, me voy a Colombia, o sea, bye. Voy a quedar aquí yo llorando la tusa, llorando pero los ojos, acá- o detrás de alguien. No concibo. ¿Voy a decir algo? Voy a decir algo. Yo vi sufrir mucho tanto a mis hermanas como a mi mamá por amor. Mucho. Llorar mucho. O sea, mi infancia era verlas llorar y sufrir por amor. Entonces, siento que creé una coraza con el tema de la tusa. De vivir no la me va a tusa pasar. por un hombre, jamás. Sí. Nunca. Y lo primero que me pasó en mi primera tusa fue, me voy. Me voy para Colombia, pero solo está tu hermana. No me importa, me voy. A quedar aquí llorando por un man. No va a pasar. Y me vine para acá. Ay, no tenía muchas opciones. El Salvador es muy pequeño. Donde te enamores o te quedas con esa persona. Terminas o te vas. casadas. Sí, exacto. Ah, Entonces fue la tusa de mi vida. Bueno, llegué acá, igual lo que te digo, nunca fui muy noviera. O era sola o era una relación estable. Ya después, yo mi adolescencia vine a vivirla como ya en la juventud. ok. Entonces, llegué acá y acá pues hay una tarde que nunca se me olvida porque yo quería estudiar arte, ¿no? Lo que venía haciendo. Yo estudié desde chiquita baile en Vibra Jazz en El Salvador. Fue mi academia desde los 5 años hasta los 17, hasta que me vine. Y era solo de niñas. Y me encantaba, o sea, era el momento del arte más maravilloso. También en esa escuela estuvo más mis hermanas que yo, pero yo estuve en Tierra de Infancia, que era más teatro. Entonces siempre desarrollé el baile, el teatro lo desarrollamos allá también. La música no tanto. Sin embargo, en ese festival pude desarrollar mi parte de canto, desarrollar mi parte musical. Fue muy bonito experimentar porque yo era la más chiquita. Yo tenía 16 en ese festival y era de 16 a 25 y el que me gustaba tenía 25. Uy, Ella le gustaba el grado. A mí nunca me gustó. ¿qué te gustó, Bueno, a No, mí, para ojo, ella no. ojo a eso, que cuando yo me desarrollé que tenía 11, a mí me gustó alguien por primera vez, pero era un amigo de mi hermana, de 11. Y yo me acuerdo que me enseñó a besar. ¿Mío? No, de, Ah, de de la Natalia. otra. Enseñó a besar, Ese señora. man a los Señor, 11. tendrá Tenía como 18. Bueno, sí. 18 Ya era un tenía. señor. Pero para 11, es que ella Héctor veía se más llama grande. Héctor. Y Héctor, me acuerdo, Maldonado, me acuerdo que él me enseñó a besar y como yo sabía que era con lengua, yo era como, ¿qué es esto? Y es que los besos son así, o sea, para mí fue el trauma de que los besos fueran así, eso fue a los 11 años. Bueno, eso fue un paréntesis. Me devuelvo cuando llego aquí a Colombia, pues llego, no sabía ni qué estudiar y tampoco había un presupuesto muy alto para hacerlo porque, o sea, para nadie es un secreto, es una frase muy mía. Para nadie es un secreto que tener más de un hijo, pues es heavy monetariamente. Entonces yo siempre siento, mi hermana tuvo carrera, Natalia no terminó, tuvo la mitad. Yo lo que pude sola y Sebas, o sea, es decir, nos dieron como arte desde chiquitos afortunadamente, pero tu carrera universitaria sí no la pudimos tener así como muy, no se pudo. Entonces yo me acuerdo una tarde y nunca la olvido, Santa Catalina, donde vivíamos, que duré Sí, da el nombre de todo. toda la tarde duré llamando a diferentes universidades y cosas, y taller 5 y no sé qué, y yo, pero ¿dónde voy a estudiar? Recién llegué acá. Y no había tú manera, sabes.
entusada. No había manera que yo encontrara una carrera que pudiéramos pagar o que pudiera empezar o que si hubiera entendido un poco más la SAP, que era como que el estrato, que la cosa, que podías pagar así, lo hubiera hecho, pero no lo entendí en ese momento cuando llamé, que era como, se llamaba diferente. Pero bueno, en todo caso, no pasó. Me acuerdo que estaba en Unicentro una vez y encontré un letrero que decía, se buscan edecanes para la Feria del Libro. Y yo, ay, en el piso, en la entrada de Unicentro. Y lo abrí, yo, se buscan edecanes, bueno, vamos a ver, de repente alguna plata la tengo que ganar porque tengo que moverme acá. Porque mi hermana me ayudaba con la plata, Paola estaba en El Salvador en ese momento, creo. Tú no estabas acá, yo estaba solo con Natalia. No, que ese síndrome de mamá de Natalia, Malik. Desde chiquita. No. Hasta con uno que es la mayor. Síndrome de mamá. Sí, porque en ese momento ya no era mamá y era como, no sales, No sales. no vas, no sé qué, listo, yo te ayudo, te mantengo lo que quieras, pero cocinas, porque yo no sé cocinar. Y yo, bueno, listo. Entonces hacíamos así, ella me llevó a doblaje, ella me llevó a locución, y eso fue maravilloso, pero entonces yo me pagué el primer taller de doblaje con lo de decán de la Feria del Libro. Y yo me acuerdo, lo hice, me tocó un permiso pedir a mis papás, estaban en El Salvador, yo tenía todavía 17, entonces era un permiso que tenían que firmar, Colombia, porque era menor de edad. Y ahí en ese momento, ¿qué donde se hacían talleres de doblaje? No, en Centauro. En Centauro, sí. Entonces yo me acuerdo que salía de la casa, cogía el alimentador, cogía el Transmilenio, caminaba de la estación de El Dorado hasta la Corferias y llegaba. Y eso me pagaron 400.000 pesos y con eso me pagué ese taller, así, derecho. ¿Qué valía eso, no? ¿Qué valía eso? Y me pagué mi primer taller de doblaje y ahí empecé hasta el sol de hoy. Llevo ya como 20 años haciendo doblaje. Fue mi hermana quien me llevó, Nata, a quien se lo agradezco profundamente. Y también en la locución empecé a hacer locuciones. Entré a teatro, eso sí, por mis hermanas las dos, con el Gordo de Jumé, en la casa del Gordo, a hacer cositas, hacer con ellos ese tema teatral. Y me acuerdo que llamaron a mi hermana para una audición en un bar, a Natalia, en un bar que se llamaba Punto G. El dueño era Fernando Gaitán, que en paz descanse. Y me acuerdo que a mi hermana Nara la llamaron para audicionar allá, en ese bar. Y ella estuvo como unos días, pero no le gustó la cosa. Y yo todavía era menor de edad. Y yo, no, pero a mí me gusta este trabajo, yo quiero. ¿Qué hago? Yo hablé con él. Y yo, no, pero ya tenemos cantantes. No, pero es que estás muy chiquita. No. Y yo, corista. ¿No necesitan coristas? Y me quedé en Punto G mucho tiempo como corista. Me acuerdo que le hice coros a Isha, le hice coros a Adriana Botina. Y pude hacerle coros también a gente súper grande. O sea, Carlos Vives, Chambao, Maía, que pasaban por ahí, Andrés Cepeda, que hacían cosas ahí, y yo le hacía los coros. Y ahí conocí a alguien, también mayor, siempre me gustan grandes. El lema Becky G. A mí me gustan mayores. Sí. Entonces conocí a alguien, Señores. y tengo que decirlo porque es la verdad, hoy en día lo puedo decir así. Yo siento que tuve esa relación con él, con Daniel, mucho por protección, inconscientemente. Por sentir protección en un lugar que estaba lleno de adultos, que era un bar, donde era una peladita de 17 años. Que por más que no se sienta grande o se vea grande, tienes 17. Y vi cosas fuertes y tocaba rechazar el tema del acoso porque no. Entonces yo como venía desde chiquita bastante agresivita, pues imagínate del adolescente. Me acuerdo una vez que un cantante, eso sí no va a decir el nombre, ¿por qué no? No es para denunciar acá nada. No es para denunciar acá nada. El man me sentó en el camerino así, como a besarme y me abrió las piernas y todo. Y yo las dos piernas y ¡pum! Le hice así con las dos piernas en el pecho. Y yo, ¿qué te pasa? Y no le dije a nadie, simplemente No, ya. normalicé eso, que uno tenía que capotear esas cosas, pero no todas las mujeres tienen la forma de ser de uno. Entonces, pues ese tipo de cosas son las que son acoso y que uno aprendió a capotear en el medio. El director morboso, el cantante manilargo, el no sé qué, pero como yo siempre fui tan tosca en ese sentido, o sea, si me agarras el jopo, te voy a pegar un puño. Y es como, uy, ¿qué le pasa? ¿Me entiendes? O sea, no más, es muy difícil, sería complicado, porque yo no me dejo. Entonces simplemente uno normaliza eso. Uno capotea esas cosas Pero no sé si... y las normaliza. No es que esté bien. No, porque también le das el ala a esa gente para que siga haciendo lo mismo. Es que también es el don. Pero no lo haces con esa intención, lo haces con la intención de sigo mi vida ya porque mi camino está acá y quito lo que está ahí al lado. Nunca lo pensé como no haber hablado, fue dejar que no se otros... enreda nunca con cosas. No, sí, está ¿Me bien. entiendes? O sea, nunca lo pensé como aquí estoy deteniendo a un abusador. No. Pensé como, Nex, quítate. O sea, este man, nada más era todo coquero, o sea, gas. Era un man que de verdad le iba a ir mal y así quedó. Por eso no voy a decir el nombre.
Entonces, entonces me acuerdo que el man es de Pereira y sigue allá. Bueno, no voy a decir ya voy a terminar confesando. No, y vive en el barrio. ¿Qué más? No. ¿Qué música? Me acuerdo que se casó y luego se divorció y luego Ya. después por cosas de la vida mi esposo terminó trabajando con él y creo que es que debiendo una plata, bueno, en fin, cosas que pasan. Ajá, con pucha. Y ese tipo de cosas en mi adolescencia pasaron. También me acuerdo que fui corista de un gran cantante, un muy gran cantante conocido, ya un señor. Y pasó lo mismo. El hermano del man, en una de las giras que hacíamos por pueblos en una van, el hermano del man me dice, bueno, pero mañana ¿qué vas a hacer? Y yo, no, es que tengo doblaje, tengo que ir a hacer un jingle, hacer no sé qué. ¿Y cuánto te van a pagar por eso? Y yo, no, pues, ¿por qué? No, si te quieres quedar acá y te quedas con fulanito, pues el cantante. Y yo, no, gracias. Pues no le voy a decir, estás insinuando que... Y yo, no, gracias. Súper, todo bien, yo me voy. Y me fui, ¿entiendes? Y eso también es acoso, también es... pero pues no, siempre era como, bueno, no, ya, se acabó el trabajo con este man. Y ya, y sigo. Y sigo y pasa. Ese tipo de cosas pasaban en mi adolescencia. Pero tal vez el callo del bullying de niña me hizo como... Y hoy en día digo, marica, debí haber hablado de lo que ustedes decían, debí haber dicho como, este man hizo esto, tal, porque quién sabe cuántas más coristas pasaron por ahí que si de pronto accedieron a eso, o qué No, sé con el mismo yo, carácter. qué sé yo. O con no tan claro lo que querían en la vida y querían platica y pues fácil. Y además, o de pronto no tenían otras oportunidades, o no pensaban que podían tenerlas. Que hoy en día hablo con amigas de mi edad y es como, es que uno no piensa que pueda tener más oportunidades, para uno eso es todo. Entonces no es tan fácil como negarse a algo así. Yo afortunadamente, y creo que mis hermanas también, no crecimos con esa narcocultura que había acá. No, Nunca hemos dudado de, ay, mira la página azul, no nos interesa. O sea, hay muchos talentos y muchas cosas que desarrollar, sin juzgar a la que dice sí. No, claro. ¿Entiendes? Pero no crecimos con esa narcocultura porque nos sacaron muy chiquitas de eso. Desde que Paola estaba en el colegio y pues unos compañeros iban a Melgar y otros a Japón. O sea, es como, hay algo desbalanceado acá, ¿no? Sí. Además que mis papás siempre nos dijeron que hiciéramos lo que quisiéramos hacer en la vida. Y ¿no? que Lo fuera, tratáramos de tuviéramos ser la hacer. mejor en lo que quisiéramos. Que así fuera lo que fuera, o sea, el trabajo que sea. Nada es deshonra, pero que fuéramos la mejor. Tratáramos de ser los mejores en eso. Porque se supone que uno hace lo que le gusta, de lo Claro. que tiene talento. Ellos son artistas de alguna forma frustrados. Sí, mi papá perteneció a un grupo que se llamaba Chimisapagua de música andina de aquí de Colombia. Y mi mamá tocaba marimba y mi abuela piano. Entonces, por eso yo creo que nos desarrollaron a todos en el ámbito artístico. Todo el apoyo. Pudiendo poner eso que ellos no pudieron desarrollar en sus hijos. Entonces, bueno, Con eso. ese novio. Con ese novio que tuve, que duré harto. Y de hecho me acuerdo que nunca me dijo que él tenía una relación. No era casado, pero él tenía como una relación y yo vine como a dañar eso. Y yo dije, no, lo que empieza mal termina mal. Y efectivamente la relación terminó terrible. Y las peleas eran horribles. Y para mí la infidelidad era como todo lo peor que podía pasarle a un ser humano. Ese era mi pensamiento en ese momento. Y él me fue infiel. Y cuando él me fue infiel, yo me volví la más infiel. O sea, mi pensamiento no era como... Nunca Yo dije, fue- bueno, listo. Y Ella es terminamos. dramática, pero en eso no es dramática. Entonces terminamos. Pero luego volvimos y terminamos, y volvimos, terminamos. Y durante 5 años fue nuestra habitualidad terminar y volver. Y cada vez que yo terminaba salía con alguien. Ahí vino mi adolescencia, lo que decía yo de... O sea, cada vez que terminaban, Yo me salías metía con alguien, sí. Pero eso no es infidelidad, ¿no? Por eso. De viernes a domingo no. Porque pues, yo empecé a normalizar eso, porque dije, no, muy infiel. Aquí. Listo, volvamos. Entonces ya era como una venganza. Entonces ya la relación se tornó un tema que al final, que yo me fui para El Salvador. No, espérate. O sea, Yo me fui para... En una de esas peleas, el otro llegó con anillo de compromiso y mariachis. A todas estas, yo estoy acostumbrada a lavar mi ropa en casa. O sea, yo no le decía a mis papás todo esto que yo vivía con él. No, ¿para qué? Suficientes pedos que tenían ellos para uno venir y decirle, mira que este man hizo esto, lo otro. No, nosotros nos agarrábamos a golpes. Sí, él llegó a golpearme. Julián, es que... Y yo también le casqué. Mal, muy mal. No estuvo bien.
Me acuerdo afuera de la carpa cabaret una vez en una pelea y yo le di unas cachetadas. ¿En cabaret alguien no? La carpa cabaret, eso era otra cosa, en Corferias. Ok. Una cosa que se hacía en el Festival Iberoamericano de Teatro. De peleas súper fuertes con él. Ay, yo dije el nombre, no, quítenlo. Quítale. Quítalo porque, o pon, es. Sí, porque pues estoy diciendo No, cosas pero- muy duras que no, él ya está casado y todo, con lo que yo siempre sospeché. Bueno. Se casó con la mejor amiga. Con la mejor amiga que siempre estuvo ahí, así de sombra en nuestra relación. Pero esa fue una relación muy tóxica. Eso no era un amor chévere. Cuando llegó a El Salvador, porque yo dije, me voy a ir 2 meses a visitar a mis amigas, de verdad fue muy sabático ese viaje. Estaba súper flaca. O sea, delgada, porque estaba con una manager que me había dicho como, tú gorda no vas a conseguir nada en la televisión por allá, de pronto, no sé. Solamente personajes mínimos. Entonces, claro, yo hice la dieta de manzana, yo estaba flaca, seca, diseño sonrisa, me operé la nariz. O sea, todo. Y me fui para El Salvador. Allá me acuerdo que mi ex, mi primer novio, Raúl, me recogió. Pero en plan amiguis, o sea, totalmente. Hola, ¿qué más? No, ¿qué tal? ¿Tú qué estás? No estoy con novia, tal, súper chévere, tal. Me llevó, pero así, súper amiguis, nada, no pasó nada. Realmente fuimos muy amigos y él tenía novia en ese momento. Y ya, y llegué yo allá y me vi con mis amigas y me encontré con un amigo mío que era de ese festival de la canción, el Festival Viejo, que se llama Rafa García, uno de mis mejores amigos en El Salvador, ex vocalista de Reds, una banda, y que ahora está de jurado en Yo Me Llamo El Salvador. Creo que está de jurado, sí. Y entonces él me dijo, te voy a llevar a un lugar, acompáñame. Y yo, bueno, vamos. Y me llevó a la casa de ese casi algo que tuve tan chiquita. Sí. Porque tenían que reunirse para algo. Y cuando yo lo veo, fue como, ya yo grande. No, pues no tan grande, pero era diferente, más madura. Y nos vimos y fue como flechazo total. Fue como, ahora sí puedo tener algo contigo de verdad, porque no eres una niña, ni eres menor de edad, ni nada. Entendí en ese momento que él lo que decía era como, yo que voy a tener algo contigo siendo menor de edad, o sea, qué peligro. Igual pasó. Pero pues, o sea, no fue algo importante en ese momento. Y en ese momento yo dije, ¿yo cómo voy a seguir con este man en Colombia? O sea, si yo veo a este man y se me mueve la vida y con él en 5 años no se me movió nada, ay, perdón, pero es la verdad. O sea, hoy en día lo entiendo, es que no cree que está enamorado. Uno cree en esas edades que cada relación es el amor de la vida. Y no, son diferentes sentimientos. Son muy diferentes sentimientos. Juli solo mueve los ojos así. Son sentimientos muy diferentes. Son gustos, apegos, sentimientos flotantes, le llamo yo, que te pasan hasta casado. O sea, tú estás casado y puedes, desde Lola, ¿cómo estás? Tú sabes si le gustas o te gusta una persona. Sí, sí, verdad. ¿Me entiendes? Y tú dices, y no, aquí ni el café mejor. Sí, deja así. Pues porque ya, esto que experimenté me sirve para hoy en día, no creer en ese tipo de cosas, ni en coqueterías raras, ni en vainas, que tú dices, ay, ¿para qué yo me voy a meter? No, ¿para qué? Si sé cómo va a terminar. Entonces, en esa época, llegué yo allá, lo vi, no, el amor de la vida, volví con él. No volví, o sea, empezamos una relación de verdad y fuera de eso, todo fue muy raro. Ay, mira, vi que estás acá, me dijo un amigo que se llama Alex Oviedo. Puedes venir a hacer una audición aquí, pero te estoy hablando que eso fue en los 2 primeros días que yo llegué a El Salvador. O sea, llegué, vi ese día y al día siguiente tuve una audición en TCS y quedé Para Bailando por un para Bailando por un Sueño y me quedé ahí y luego me metieron a Viva la Mañana. O sea, no fue algo que yo planeara, que yo quisiera, que yo maquiavélicamente fui. No, yo estaba en el lugar al que tenía que estar en ese momento. Obviamente, como querían sacar a una presentadora del programa, me gané un odio de un poco de gente. Haz de cuenta que, no sé, por meter a una extranjera sacan a Carolina Cruz de Día a Día, la sacan, o a cualquier otra, y meten a una extranjera. Pues la gente va a resentir, es horrible. Entonces yo me gané un poco de odio en un país donde, si bien tuve mi infancia, hasta ahorita mucha gente me estaba conociendo porque estaba en la pantalla grande de El Salvador. Y yo me novié con este man y yo tenía este anillo de compromiso con el novio de acá. Y yo, chao, yo no, mira, siempre no. Ya no te quiero. Pero ¿cómo así? Entonces, claro, mis papás, mis hermanos, ¿pero qué le pasa? ¿Pero cómo se le ocurre? ¿Pero cómo va a terminar así? Porque ellos nunca supieron mis problemas. Entonces yo, sí, es que no voy a estar... Que no digas el nombre. Ah, Otra vez, ti. perdón. Nunca supieron mis problemas con él.
Hasta que yo les dije, pero no voy a volver porque pasó esto y esto. Pero a mi novio de allá nunca lo quisieron, al de El Salvador, también tienes que poner pito, por lo que voy a decir a continuación. Nunca lo quisieron porque él tuvo problemas serios de droga, de adicciones, muy fuertes. Muy fuertes. Y esa era la fama que él tenía. Sin embargo, yo tuve un noviazgo maravilloso con él. O sea, para mí, ninguno de mis noviazgos ha sido pérdida porque me han hecho lo que soy ahora. Y ellos son mejores hombres con las personas que tenían que estar en la vida. Para mí fue un noviazgo súper lindo. Lo que pasa es que éramos tan parecidos. Además, terminamos por una estupidez. O sea, terminamos por un chisme, un problema que ni siquiera tenía como autenticidad. Él me terminó y yo, bueno, listo. No, pues si me termino. Si no quieres estar... Es que para mí es muy fácil. No quieres estar conmigo, me voy. Si yo hasta roga, o sea, no hay momento. Y sin embargo, con mi esposo lo hice después del tiempo. 4 meses. Y luego dije, bueno, chao, no nací con Marcelo al lado, next. Así es. Porque la vida es tan bella, o sea, la vida es linda. Yo siempre he querido vivir, o sea, yo nunca he tenido estos pensamientos en mi adolescencia de matarme o algo. No, es tan linda la vida, la comida es tan rica, viajar es tan bonito, que yo digo, madre, morirme, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, es lindo. Y han pasado cosas terribles dentro de mi familia y todo, pero me gusta vivir. Y no me gusta sentir, y respeto mucho eso, y tengo amigos. Entonces, ¿qué hago? Que cuando siento que tengo amigos emproblemados, quiero mostrarles cómo es de linda la vida y cómo Dios te da tantas oportunidades que no vale la pena estar ahí. Actualmente lo estoy viviendo con amigas como, chao, pasa, o sea, pum, vamos, que la vida sigue, que hay un camino por recorrer divino. Entonces es como tratar de quitarle un poco el drama. Entonces no siento que haya tenido una mala adolescencia. Tuve un momento difícil de enterarme de cosas, que lo dije también en otro podcast, pero también por alguna razón eso sentía la persona que me lo dijo. Me enteré de cosas como de que tus papás no son los superhéroes que tú crees y que son humanos también con muchos errores. Y eso duele. Eso fue tal vez lo que más me dolió. Saber que mis papás no eran esos superhéroes que yo veía, sino que eran humanos. Hasta ahora lo entiendo, pero en ese momento era un dolor como el de los 15 años, que ya uno lo supera. ¿Cuál de los 15? De los 15 años fue que mis hermanas tuvieron unos 15 años muy bonitos, pero también porque la situación económica era distinta. Y ellos nos ponían a elegir siempre si fiesta o viaje. Mi hermana la mayor decidió fiesta, la otra decidió viaje. ¿Tú hiciste fiesta? Sí. No, pues yo no decidí fiesta, me hicieron una fiesta espectacular. Pero fue la fiesta. fiesta. En un hotel 5 estrellas. O sea, fue divino. Y mi otra hermana decidió viaje. En mi época, marica, estaba... Es que siempre me tocó las duras de mis papás, marica. Te lo juro. No, pero hoy un me momento. río. La infancia fue con dos mi infancia nanas, fue lo o sea, máximo. Sí, pero no Bueno, estamos hablando. lo de las nanas también tuvo sus pros y sus contras. Uy, sí. Nos enteramos en otro podcast. En otro. Y una nana como manilarga con ella, pero bueno, Sí. horrible. Más que Una nana. manilarga me puso como a ver cosas que no... Pero eso no es adolescencia, es infancia. Pueden verlo en el otro Pero podcast. pero es una situación que te Es una lleva- situación difícil porque pues la señora me encerraba a verla tocarse. Damn. O sea, Damn. abusada por una niña. Entonces, ¿eso qué hace? Que yo sea una niña precoz. Porque hay unas imágenes en mi cabeza, eso lo entiendo ahora, Sí. después de terapias. Hay unas imágenes en mi cabeza que están ahí, entonces que se vuelve una niña que ve pornografía desde chiquita, una niña que se vuelve también una niña medio abusadora con sus compañeritas, o sea, lo digo con la normalidad del caso, porque pasa, ¿me entiendes? O sea, de masturbarte chiquita, de muchas cosas pequeña. Y yo hoy lo que puedo decirle de pronto a los papás es, no es que lo normalicen, pero tampoco, no, o sea, este escándalo de que tu hijo tiene que ser perfecto, no, porque pasan cosas, pero utilicemos esa situación tan heavy para de pronto irlo conduciendo a que, bueno, son cosas que pasan, te pasó, vamos a ver cómo salir de acá. De pronto eso te hizo que te gustaran mayores, Sí, pudo ser, no. ¿no? No, eso hizo que tuviera mi confusión sexual en la adolescencia. Ah, ok. De no saber si me gustaban mujeres o niñas, porque como todo el mundo me decía que era tan brusca y tan tosca, tan masculina, que de pronto... Pero pues yo nunca sentía atracción física por mujeres. Y dije, pero ¿por qué me voy a convencer de pronto de que soy machorra o marimacha o lesbiana si es que no me gusta? Pero, o sea, ¿sentiste confusión? Confusión de saber si mi identidad era ahí, porque la gente decía que era muy brusca, tosca, no me gustaba el maquillaje, no era niña de los niños, de tan lindo el niño, sino que camina a jugar fútbol. ¿Me entiendes? Entonces, eso fue lo que me creó la confusión a mí. Pero yo decía, pero es que sentimentalmente
no siento afecto por mujeres, entonces no puedo ser lesbiana, simplemente soy una tom girl. Y todavía lo soy, o sea, es decir, tal vez después cambié a ser súper pinky por convencerme a mí misma de que era mujer y que me gustaban los hombres. Físicamente buscaba vestirme muy de rosado, muy de colores, eso quedó un poco. Todavía me visto de colores, pero ya porque encontré un gusto personal. Pero también me gusta en una alfombra roja ir en sastre o con corbata, pero es un gusto de ropa, de cosas, ¿no? O vestirme ancho, o no maquillarme, pero es un gusto ya que no tiene nada que ver con mi sexualidad. Sino es un gusto personal de cómo vestirme, o de cómo hacer, o de ponerme una corbata y un sastre en una alfombra roja. Y eso no me hace lesbiana. No, para nada. Y no está mal, o sea, sé que mucha gente lo es y todo. Pero por si alguna persona o adolescente está teniendo esa confusión, es preguntarse, no, pero ¿cuál es mi gusto? O sea, ¿cómo me visualizo en una relación de pareja? No, yo me visualizaba con un hombre. Siempre me visualicé con un hombre y por lo menos con un hijo. Nunca pude visualizarme y tuve momentos en ese bar, en Punto G, donde me acuerdo que una ex señorita guajira, una señora grande, pero además era un monumento de mujer espectacular, me llevaba flores al camerino, pero era divina, o sea, físicamente era una mujer costeña, colombiana, espectacular. Y pero esta señora, ¿por qué? No, mira, o sea, era súper así, que me acuerdo de este novio tóxico que yo tuve. No fue tóxico, la relación fue tóxica, no creo que él sea tóxico hoy en día, sino que pues tuvimos una relación tóxica. Hasta él decía, bueno, pero ¿y si los tres tal? Y yo, ¿pero qué te sucede, marica? O sea, ubícate, no va a pasar. Y tuve eso, y si hubiera querido sentir eso, o pasar por eso, pues hubiera accedido, ¿no? Finalmente, lo que te digo, mis papás conmigo fueron mucho más relajados, pero porque tal vez tuve exceso de sinceridad, eso tampoco es bueno. Yo a mis papás en mi adolescencia les contaba todo, y tuve esta confusión, y pasó esto, y me fumé esto, y probé esto, y eso era como, ¿qué hicimos mal? Y yo, ay, no, qué drama. ¿Por qué? No hicieron nada mal, pero pasó. ¿Cómo a duras penas puedo yo estar pendiente de uno? Sí. Imagínate de 4. Mi vida contada siempre digo eso, mi vida contada desde mi ángulo es así, pero desde mis hermanos es distinto, porque ellos la vieron diferente. Estabas contando lo de tus 15. Se me va. Me voy por las ramas. Normal. Mis 15. Bueno, entonces cuando llegó yo dije, bueno, fiesta o viaje, me van a preguntar. Claro, la economía no estaba porque ya había pasado el terremoto y la ida y la viajadera y cambiar de país como 20 veces como mis papás, pues te va quitando plata, ¿no? Entonces, y sigues con los mismos 4 hijos. Entonces, difícil y no había un presupuesto para los 15 en ese momento. Ni para el viaje ni para la vida. Ni para nada. Eso fue un brazo de reina, nunca se me olvida. Fue un brazo de reina con velita, con la familia en el apartamento y de ello me salía al conjunto a tocar guitarra con mis amigos afuera. Nunca lo olvido. Y luego yo pensé que me iban a llevar de 15 a un viaje que ellos tenían planeado porque mi hermana iba a representar a Colombia en Viña del Mar. En Chile dije, me van a llevar de 15 a ver a mi hermana y estar con ellos. Pues, parce, eso no sucedió, pero tampoco yo abrí la jeta. No sucedió eso, simplemente supuse que iba a suceder así. Que como no había plata en ese momento, pues iba a haber plata en el año siguiente. Y no fue así. Me llamaron a mi hermana la mayor que vivía aquí en Colombia, que es Pau, a que me cuidara mientras ellos viajaban. Ahí comiendo arroz chino. Y eso fue duro porque yo a Pau sí le dije, yo siempre le he contado a Pau ha tenido una parte muy importante en mí. O sea, yo tengo mi mamá y mi papá, no me gustan mayores porque carecí de papá, no. O sea, cero. No. ¿Cómo es tu Porque relación te con tu gustan padre? mayores y punto. Porque me gustan mayores, o sea, yo tuve un gran papá de mi infancia. Yo tuve un gran papá que siempre estuvo ahí, que todo. O sea, de hecho tuve una mejor relación con mi padre que con mi madre. Porque mi madre era de muy mal genio. Hoy en día entiendo muchas cosas, porque es que tú no sabes lo que pasa en la infancia. Pero yo nunca tuve ausencia de mamá o de papá en mi infancia. Nunca. Tuve mamá, papá presente siempre. Y en la adolescencia, sí, ya mi mamá empezó a ausentarse más. Entonces yo me aferré mucho a mi papá, que hacía cosas como tenía una presentación y él era el que me planchaba la ropa, el que me planchaba el pelo, el que me trataba de maquillar. Se maquillaba el cuerpo porque no le gustaba ser tan blanca. Tan blanca, entonces yo me maquillaba con un spray. Entonces mi papá siempre estuvo ahí en los momentos más importantes de mi adolescencia, siempre estuvo mi papá. Mi mami viajaba más y yo me apegué mucho a Pau.
Era como en esa adolescencia suplió un poco, porque la adolescencia de mi hermana, antes que yo, mi mamá la adoleció mucho, tuvieron muchos roces. Entonces creo que mi mamá por eso dijo, uy, no quiero que de pronto me vaya a pasar lo mismo con la otra. Y quedó embarazada también, entonces estaba muy enfocada en su embarazo, en el niño. Eso hace que uno se ausente mucho. Y se ausentó mucho mi madre en mi adolescencia. No la culpo ni nada, simplemente lo veo hoy desde otra barrera. Entonces, eso hizo que yo me aferrara mucho a mi papá y a mi hermana. De hecho, en mi graduación del colegio estuvo mi papá y mi hermana. Entonces, fue un momento que para mí era importante que hubiera estado mi madre, pero pues tampoco la culpo. Ella estaba, que el pelado, que la cosa, que el niño. Ya había nacido Sebas. Ya había sido Sebas, pero además es que mis papás tuvieron muchos rollos. Yo siento que se conocieron muy pequeños y hubo demasiadas cosas que pasaron entre ellos. Entonces, cuando mi madre ahora en la adultez me dice, no me comprendes como mujer, yo le digo, no, porque yo al menos me hubiera ido, no hubiera tenido los siguientes hijos. Pero entonces es difícil comprenderlo. Y no lo voy a comprender porque yo evalúo a mis papás cómo fueron conmigo y lo que pasó conmigo. Entonces no puedo comprenderla a ella, ni al otro tampoco lo puedo comprender como cuando mi papá me agarró en la adolescencia de su mejor amiga. Y yo sabía muchas cosas de mi papá que en un punto dije, pero ven, yo ¿por qué tengo que lidiar con esto? O sea, no soy tu Pero amiga. que le pasó 2 veces. Escuché que dijiste que alguien te contó cosas que te hizo Que no supe saber manejar, que no. porque, pues, Y también el papá te coge A su vez. de su mejor amiga porque tú te veías más grande. Más madura, Fui tal yo vez. quien le contó cosas que no debía contarle y me arrepiento mucho porque no debía hacerlo. Yo también, digamos que era Tal vez joven. en esa época también eras niña, Era también no joven, sabías que y era lo no mejor. era tan vivida como yo les conté. Yo fui una niña más bien, no retrasada, pero sí vivida muy en su tiempo, ¿no? No, En su tiempo, era no se como adelantó ella y ella, nunca. que han sido como, quiero vivir, que no sé qué, yo más bien muy cuidada, todo como muy tarde. Entonces, eso, pero ella daba como esa Madurez. onda como te pasa a ti, que uno está con Juliana y uno siente que ya es grande. Y pues sí es grande, pero hay cosas que todavía obviamente están en proceso y tal vez no tuvimos en cuenta eso. Sí, y mi papá me agarró de mejor amiga y eso tampoco fue chévere. Vino a afectar después en un momento mi relación con mi madre y muchas otras cosas. Claro, porque O sea, ella que ya tenía hace- también la confianza de reclamar. Que hace relativamente poco, yo me acuerdo que mi papá tomó un taller ahí de PNL y no sé qué, y le dijeron, oye, es que tu hija menor te materna. Y yo, esa cara, tal cual yo. ¿What? Ok. Por unos ejercicios que le hacían, dice, este nombre, esta hija, te materna. Sin conocerlas, ¿no? Sin saber quién era quién y qué, nada. Ella te materna. Y ustedes han competido, su esposa ha competido por ser la mejor mamá con esta hija, usted ha competido por ser el mejor papá con esta hija, y esta decidió ser la mamá de los dos. Y en un tiempo fue más o menos. ¿En serio? Entonces también eso me hizo abrir los ojos a mí cuando él me cuenta eso. Hágaselo saber, le dijeron. Cuando él me cuenta eso, yo también empecé a trabajar eso. Y es un trabajo de ser la hija que corresponde, la hija menor. Sí. Empezaste a Es como que en un desligarte. tiempo ella parecía la mayor de todos. Ella entonces me decía a mí qué tenía que hacer porque yo pasé por unos fracasillos ahí bastante densos y pues necesité como, Dios mío, y esta niña es todo, ¿no? Es como, tranquila, tú vas a hacer esto y lo otro. Y tú, papá, mamá también, ustedes dos, ven conmigo. Y ella se cargó a toda la familia acá y en la menor. Entonces De las era mujeres. fiesta, yo la armo, cumpleaños, listo, esto. Ella me celebró todos mis cumpleaños mientras yo estuve separada. Y ella hizo cosas con mis hijos que me correspondían hacer a mí, las hizo ella. Que tal vez ellos nunca se enteraron o algunas cosas. Obvio, sí. Pero fue ella y obviamente su esposo, ¿no? Pero sí, se supone que tienes que llorar tú y yo siempre lloro en todos los No, pero uno puede llorar también. Pero un día dijo, no, yo tengo muchas maletas puestas y empezó. Porque entonces no mira uno la de uno. Mm. O sea, porque eso me dijo el especialista, no porque yo lo diga acá. O sea, la terapeuta me dijo, ¿y tu maleta? Vamos a analizar tu maleta, la tuya, que tienes. Tal, y empezar a trabajar Esposo, eso. hijo, Y lo su primero casa. era dejarle la maleta a cada uno que le corresponde. Y eso fue muy duro, fue un proceso de casi 2 años. Y todavía lo sigo trabajando. Todavía, o sea, todavía es como, uff. ¿No? Porque mis papás tienen, o sea, si hay algo que yo admire de los dos,
es que hasta el sol de hoy no se rinden, o sea, juepucha, y siguen con sueños, con ganas de trabajar, con ganas de luchar, con ganas de no sé qué, y que de alguna manera son presentes. Pero a veces es exceso de estar presentes, porque no dejan que uno viva procesos. Mm. Y Pero hay que- hasta dónde uno como papá, bueno, no sé, Sabe. sabe Hasta dónde cuándo tiene que soltar o llegar. hasta cuándo sí. Es complicado, pero digamos que todo lo que decía Michelle, dentro de su historia, eso de tener padres jóvenes, porque son jóvenes conmigo, pero también contigo, son muy joviales. Ellos parecen dos adolescentes todavía. ¿Son joviales o no maduraron? No lo sabemos. Esa es una gran encrucijada. Esa es la duda, la pequeña duda. Ahí, ser o no ser, no mentira. Pero sí, digamos que estabas en el tema de haberte graduado y de sentir que de alguna forma... Sentir que mi tu relación hermana con mi mayor- mamá, que mi hermana mayor era como la que estaba siendo mamá y mi papá, pues papá medio mamá. Porque mi relación con mi madre, si bien ella nunca nos faltó nada ni nada porque ella trabaja todo, estaba muy enfocada en el embarazo y en el niño. Entonces, pues era duro. Me acuerdo de un viaje que tuvimos que además hubo turbulencia, hicimos escala en Costa Rica, ella tenía 8 meses de embarazo. Y yo tranquila, o sea, hasta chiquita me acuerdo fresca y yo le hablaba al niño. Yo, bubu, le decía. Y ese niño se movía así, yo, tranquilo. Yo le hablaba en la barriga a mi Que las hermano. turbulencias te hacen pensar que te vas a morir. Entonces, claro. Y claro, yo me acuerdo que sí también fui medio bolinera con mi hermano. Lo asustaba. Yo me acuerdo que lo asustaba cuando era chiquita. Sí. Pero de resto lo cuidaba, sí, lo asustaba haciendo cara de Sí, monstruo. o sea, aquí, pues eso lo dijo, ¿no? Que él entendió la relación de ustedes dos ya adulto, perdón. Sí. Que era como él no entendía porque a veces tú eras como tan Fría. dijo, como fría con él. Pero con todos. Pero es que Te digo que me volví así. Se dio cuenta. Ajá, pero lo defendías mucho sin que él se diera cuenta. Solo que cuando él se dio cuenta fue como, estoy bien. Siempre estuvo y no me di Eso cuenta. lo dijo él. Siempre, pero yo decía, ¿para qué decírselos? Que era en el colegio, estábamos solo los dos. La que estaba ahí era yo porque mis hermanas ya estaban en su adultez. Bueno, en su juventud. Bueno, adultez. Y estaban pasando por otros pedos. Es que hubo un momento donde realmente estábamos mi hermano y yo y mis hermanas aparte viviendo acá. Cada uno viviendo cosas distintas. Entonces, cuando yo tenía como toda esa rabia de los 16 y llegamos a estar otra vez todos juntos después de ese viaje de Chile, cuando mis hermanas decían algo, decían mu, yo, pero ustedes qué se creen de venir a hablar de qué? Usted aquí la mayor soy yo y ustedes no saben ni lo que vivimos acá. No, sí, también uno tiene que darse cuenta que ya se fue de la casa y que ya no puede estar opinando, ni mandando, ni nada. Yo viví estas cosas en la adolescencia, que me acuerdo que tuve una reacción fea en un almuerzo con mis hermanas, con las dos. Y fue como que todos quedaron, ¿pero qué le pasa? Pues verla ya grande. Adolescente. Como, ey, pues sí, pero tú parecías más grande. Pero yo estaba desquitándome de la rabia que tenía de esto del viaje. Uy. O sea, porque el problema no era grave lo que habíamos hablado ahí, pero yo estaba sacando. Lo de los 15 años lo sacó en creciendo. En creciendo, lo vine a sacar hace como a mis 20. Me acuerdo que se los cometieron a... Nosotros hacíamos una actividad el 31 de diciembre que era como paredón. Todos decíamos lo que sentíamos del otro y eso no se volvió a hacer Se volverá a hacer. porque hubo muchos temas tabú que no se se tocan pueden tocar. porque la sensibilidad con que cada uno aborda esos temas es distinta. Y pues ahí como todavía hay temas. Y somos muchos. Y somos muchos y todos en una barrera muy diferente de la vida. Entonces, por eso no lo volvimos a hacer. Pero también porque hay unos que les cuesta mucho, uno les confronta cualquier cosa y se van por las ramas. O es la última culpa es del reunión otro. De hermanos, ¿no te acuerdas? Que hicimos Ay, una sí. reunión de hermanos y solo pudimos hablar de un tema y no volvimos a hacerla. Porque No, porque se van por las ramas, no se confronta el tema, no se soluciona. Entonces es heavy. Pero cuando te desfogaste a los 20, ¿qué les dijiste? Como, Ay, no, yo no me acuerdo, pero les hablé horrible. Me acuerdo que estábamos en el comedor allá en ese que tenía balconcito, en esa casa en El Salvador, en Cuscatlán. Y yo les dije algo, no me acuerdo, ustedes no tienen por qué venir acá a creerse nada. Ustedes no han estado en esto, ustedes ni siquiera pertenecen a esta familia. Alguna vaina fea dije. Luego me arrepentí, pero nunca dije que me arrepentí. Ella estaba tratando de que le respetaran un lugar que nunca se le respetó porque en la casa mis papás siempre tuvieron inquilino, o sea, alguien que llegaba
a estar ahí porque le estaban Un tío, ayudando. un amigo, O sea, siempre ayudaron mucho mis papás y todas hemos sido como un poco así. Y se de me sacaba ayudar a el los cuarto. demás, y se le sacaba el cuarto a ella. Y ya llegó un punto ahí Tras del hecho. que ella decía, no quiero que me saquen. Yo creo que llegué con una amiga Y que yo y que en la durmiera en cama- el sofá o alguna cosa en así. la cama de Michelle. No, qué pena. Yo no me salgo. Salte tú, no. O duermen las dos en la sala, hagan lo que quieran. Pues yo en mi Ay, cuarto no me dijo voy a como, salir. Hasta aquí llegué. Y estuvo bien. Y ya. Y de vicios, no, nunca, o sea, sí, fumé en un momento dado, por lo mismo, por pertenecer, no porque me gustaba el cigarrillo. Me emborraché una vez, Y ya. grande, ¿Todo tuyo? así de lagunada una vez, en mi graduada. Fueron 3 días Uf, de rumba. bueno. O sea, fue la... ¿Cómo habrá sido esa borrachera que nunca me volví a emborrachar? Porque no en el bar que trabajé, nunca me emborraché porque me daba miedo. Que yo chiquita. No, y estabas trabajando. Y siempre estaba trabajando. Y de ahí seguí toda la vida en el ámbito de la rumba. Entonces, difícilmente trabajando ahí te dan ganas de que ves a todo el mundo, a las niñas entrando así como mi sobrina, ¿Saliendo? y saliendo Como como mi Bambi, recién nacida, con el tacón así, el maquillaje así, Ay, sí, vomitando. horrible. Entonces, yo dije, uy, no me quiero ver así nunca. Qué oso. Oso total, me parece. O sea, se ven horribles. Y no saben ni... Y yo me acuerdo de haber escuchado esa graduación, de levantarme así como 2 días después, y yo. Y mis amigos afuera del carro decían, pero ¿con quién la dejamos? No la podemos llevar a su casa así. ¿Pero qué hacemos? ¿Pero cómo la...? Pero... Y yo, ¿qué es esto? Y me sentía tostada, claro, me quemé. Y yo, En la playa. el estómago vacío. Yo creo que fue la primera vez que consumí marihuana en mi vida. Con trago y con todo. Y solo tenía recuerdos. Y toda cruzada también. Recuerdos de que me jalaban del mar, como que yo me iba a meter al mar y que me jalaban así en la arena. Entonces, ese un recuerdo. El otro recuerdo que yo hacía burbujas en la piscina. Y salía. El otro recuerdo en una tina, vomitando afuera y volviéndome a acostar. O sea, solo tuve lamparazos de recuerdos. Flashbacks así. Y desde ahí, eso fue mi graduación del colegio. Entonces desde ahí dije, no, pero ¿qué es esto? No puede volverme a suceder algo así. Y me dolió el estómago, fue horrible. O sea, y no, de ahí no he vuelto Pero a esas son las cosas que uno dice, tiene que vivirlas como para que ya... O sea, lo más difícil de tu adolescencia entonces de pronto fue la relación con mamá y ¿qué más? No, todo lo que me enteré, asimilar todo lo que me enteré de mis papás, dejarlos de ver como los papás y verlos como los humanos y a veces enfrentarme a ellos, o sea, con una autoridad como si tuviera esa autoridad, decirle, ¿usted qué me va a decir a mí? Si usted hizo esto y esto y esto, ¿qué me va a hablar? Y hablarle como si fueran amigos y resulta que es que no. Ningún papá es perfecto. Y Ubicar a entonces, tus papás en el puesto que les corresponde fue lo más difícil. O sea, volverlos ya a lo reubicar, porque fue que estaban acá y se fueron al piso. hiciste. Gracias a mí. Gracias. Entonces yo, y fuera de eso, esa rabia de la adolescencia, entonces claro, yo les decía, ¿qué me va a venir a usted? Si usted fue así, hizo esto y esto. ¿Y ¿Tú le quién le hablarías así a contó tu eso? mamá? No sé qué. ¿Cómo? ¿Tú le hablarías así a tu mamá? Yo a veces soy un poco contestón con la señora Irene, perdona. Yo era repostera, decía mi madre. ¿Repostera? Sí, de todas creo que ha sido la más... La más contestataria, tal vez. Pero ya sé que es mi culpa, entonces hay que ver. Pero entonces, ¿qué pasa? Volver a subirlos y dejarlos como son mis padres y además entender. Todo eso me hizo me metieron a un colegio cristiano. Y en ese colegio fui a encuentro por primera vez, pero realmente no me lo tomé en serio. Fue haber conocido a Dios ahí, pero en todo esto que estaba pasando poder decir, ¿qué voy a hacer? Yo no me quiero matar porque a mí me gusta la vida. Fue haber encontrado a Dios y buscarlo yo. Y llegué a una iglesia que se llamaba Seguidores de Jesús, maravillosa, en El Salvador. Y para mí, el cristianismo y ser cristiana es lo que me ha asentado. No me ha hecho perfecta para nada. Cero. No hay ser humano perfecto. Para mí, la iglesia es una clínica de almas y corazones rotos. ¿Entiendes? Y estar ahí es lo que me ha ayudado a mí como a sentarme, pero hoy en día hago terapia también, no solo con personas cristianas, sino con gente que sabe, que te ayuda, así como el pastor estudia teología y tiene una unción diferente y te habla de la Biblia de una manera distinta para que tú lo veas, pues también el psicólogo y el psiquiatra estudió para eso y sabe un poco más de las emociones que tú. Es súper importante eso, ¿no? Buscar ayuda.
buscar ayuda y saber que eso no es de locos. Estar con psicoterapeuta o con... No es de locos. Y con quien si te sientas cómodo, porque es que es muy difícil encontrar... La persona que yo... O sea, la persona con la que tomo terapia, no, se me viene todo el mundo cristiano encima. Porque es una persona que es divina, es una caleña espectacular, joven, jovencísima, y habla así, caleñísimo, esto. Y llegó a mi vida porque alguien algún día me regaló una carta astral. Y yo, ay, bueno, pues no, qué pena uno no aceptarla, vale como 200.000 pesos. Bueno, hola, ¿cómo estás? Me conecté y sentí con ella una conexión muy bonita. Pero tengo afianzado mi tema con Dios, que no lo toca nadie. Y tengo terapia con ella. Y ella tiene un lado muy de astrología. Se conectó con ella. ¿Me entiendes? Me conecté con ella. Yo sé que muchos van a decir, no, pero ¿qué? Eso es pecado. Bueno, ok. Pero me siento cómoda con ella, me siento bien con ella, he mejorado con ella. Y lo importante de lo que tú sigas es que de verdad se te vea y se te note. De nada sirve ser cristiano, apostólico, romano, Krishna, Buda, si eres una mierda de persona y se te nota por encima. Pero si algo te sirve para mejorar a ti, mejorar con los demás, pues bienvenido. Sí, sí. Eso. Y Hasta como, que, ajá. ¿qué? No, Juliana habla, no has hablado. Es que yo nunca hablo cuando las con historias las son... familias no, casi nunca hablan. Ah, pero conmigo sí. ¿Cómo definirías tú tu vida? O sea, hasta el punto donde nos contaste en 3 palabras. En 3 Vaya, palabras, Le sumo una. Son adrenalina, muchas cosas. Adrenalina. adrenalina, 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 amor y desamor. Eso está lindo. Sí. Porque creo que nunca, y me he trabajado en eso, yo nunca he sentido odio por alguien. Ah, eso te iba a preguntar si habías odiado a alguien una vez. No. Yo siempre creo que de alguna manera una persona que te falló o te hizo mal, hay algo detrás. Y no es culpa tuya. Tú eres como el pato que caló los platos. Pero no es culpa tuya. ¿Y qué consejo le darías a una persona que esté pasando por algo de todo lo que te pasó? Como lo más importante para ti, eso. Da un consejo de ese tema. Yo creo que lo que dije ahorita es como no ver los temas. Yo sé que todo tiene su gravedad, hay cosas muy graves, muy graves, muy graves. Pero si las miras así de graves, nunca les vas a encontrar la solución. Es como, ok, este es el problema. Este es el problema. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la solución de este problema? ¿Tengo la solución o no la tengo? ¿O qué debo hacer? ¿O por dónde empiezo? ¿O necesito hacer esto en equipo? O sea, no verlas, para mí las cosas son tan graves como uno las vea. Y todo tiene su gravedad, pero si no tiene solución, pues ¿para qué te preocupas si no la tiene? Sí. Y si sí la tiene, pues ¿qué tengo que hacer? Hay otra cosa que siento que es súper fuerte y ese es el consejo que doy también. Si bien somos cimiento de lo que han hecho o no han hecho nuestros papás, del acero de la negligencia, hasta cierto punto ya no puedes seguirles echando la culpa. Hay un punto donde ya te corresponde a ti tomar cartas. O sea, no puedes llegar a los 30, 40 años diciendo, porque tu mamá me hiciste, porque tu papá que fuiste. No, hay un punto donde tú dices, ok, esta fue mi vida, esta fue mi historia. ¿Y cómo va a ser de aquí en adelante para yo salir adelante y ser un ser humano que quiero que yo misma admire? Que yo mire para atrás y diga, uy, salí de esto, qué rico, Uy. voy a hacerlo. Pero no le puedes echar, o sea, te vas a divorciar, no vas a echar la culpa como yo con mi papá viví esto, por eso me estoy divorciando. O yo con mi mamá viví esto, por eso es que me pegó el novio. O como yo soy alcohólico porque es que mi papá y mi mamá... No, hay un punto donde ya te toca a ti. Decir, bueno, ya me emborraché porque me dio la gana tomármelo y yo tenía la potestad de decir sí o no. Y no tomé terapia tampoco y no me ayudé y como que hay una parte que el ser humano le gusta la tristeza y le gusta oír la melancolía y llorar y uno dice, y el chiste de que YouTube se va para un comercial mientras tú quieres llorar con esa canción. Y yo siento que eso es depresión o ansiedad. La depresión es, decía el especialista, es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Y el estrés, exceso de presente. Todo en exceso es malo. Entonces, ¿qué voy a hacer para cambiar eso? Yo he pasado por depresión, por ansiedad, por todo, pero yo digo, no me voy a quedar acá. O sea, voy a llorar. Me voy a echar la tusa cuando termine con mi esposo después de 3 años y medio de relación.
yo me entusé duro, o sea, me dolía el pecho, el alma, el corazón, era una cosa que yo digo, ¿cómo hago? Y el vacío, y no comía, eso es depre. Pero yo no me iba a quedar ahí. Pero lo vivió lo que pudo, o sea, viajó por todo el mundo viviendo eso. El duelo, viajé y fui, y me comí el dolor y la rabia y no me comía a todo el mundo, no. Lo hice sola y hasta que un día dije, bueno, yo no nací con Marcelo en la vida. No, o sea, no. ¿Qué edad tenías ahí? 25, 26 años ya. Y terminamos. Y ese desapego hace que también o la otra persona reaccione O tú. o de pronto reaccione tarde y tú ya hiciste tu vida. ¿Me entiendes? Estaba llegando ese momento. Pero no puedes quedarte ahí. Yo les digo, no, la vida no es tan grave. Hay cosas muy graves como un diagnóstico de muerte. Sí. Y los que lo hayan vivido lo saben. Eso es grave. Eso es algo que no está en tus manos el control. Tú no tienes el control de cuando te dicen tienes cáncer o tienes leucemia o tienes lo que sea que tengas días contados. Eso es grave. Ahora, cada cual lleva su cruz y tampoco se puede minimizar las historias. Todos tenemos una historia. Lo que digo es que hay cosas que nosotros podemos cambiar. Si está en nosotros. Y si está en nosotros, no puedo cambiar la historia porque ya pasó. O sea, yo no puedo cambiar de aquí para atrás. Yo no puedo celebrar fiesta de 15. O sea, ya me jodí. Y puede ser, una fiesta de 15, nada que ver. Pero en su momento fue un trauma para mí. Total. Y tuve que trabajarlo y superarlo. Por eso no hay que minimizar. Hay historias que uno dice, no, yo no he vivido nada. No, pero esa fue mi historia. Y ese tiene un valor, esa historia. Pero ya cuando te compete a ti y tú quieres hacer algo diferente de tu vida y de tu historia, pues yo no quiero seguirme victimizando con esto, porque la victimización es algo que a todos nos llega y es muy fácil. Tú no sabes lo que yo estoy sintiendo. No, si nadie lo sabe, solo uno. Pero ¿cómo hago no quiero sentirme así? A mí cuando estoy en tristeza, en dolor, en depresión, no me gusta sentirme así. Qué feo. Siento que yo misma me pobreteo a mí misma. Es como, ay, pobrecita, estás mal, estás triste, estás llorando. Ay, no quiero eso. Hay vida. Pero también sacar la fuerza de no sé dónde. Sí, porque a veces yo creo que también son cosas como de personalidad o... No, y lo hablábamos, la personalidad. Salir de ahí, eso no es tan fácil. Yo creo que la mayoría de gente, al contrario... Y levantar la mano. Porque yo me vuelvo a veces muy médica de mis amigos. Porque como no levantan la mano, es como, ven, necesitas ayuda. Ya cuando me dicen, quítate, ya me mamé. Yo, bueno, listo, todo bien, lo intenté. Estoy tratando de hacer algo que no va en su personalidad. Pero si puedo hacer algo, lo voy a hacer. Sí. Es como, pero ya cuando llevas ahí 3 años remando con un amigo, es como ya no, pide peras al olmo, ya no, o sea, quieres estar ahí, o sea, ya quieres estar ahí. En tristeza, en depre, quieres estar ahí, ya no puedo sacarte más. Pero también la vida se trata de ese propósito, de ayudar a los demás. Si la personalidad de ellos no les da, la mía me da. Ayudar. Qué bonito. Qué bonito. Gracias por venir. Quedamos con eso pendiente de hacer este podcast para las hermanas, para que hablemos y así, para la 3ª temporada, ¿vale? Listo. Cierra. Vaya. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos, por vernos. Acuérdense que estamos en todas las plataformas de audio disponibles. También recuerden que suscríbete aquí, aquí te voy a dejar el correo para que nos escribas y nos cuentes tu historia. Y ya, muchísimas gracias por vernos.